¿Qué tal? Esta es una nueva entrega de Buenas Razones para Conversar. Y es que siempre tenemos buenas razones para analizar, para conversar, para estar juntos. Y en esta ocasión, analizando la cultura, cómo se ha virtualizado en esta pandemia. Este capítulo se llama La cultura se virtualiza. Nuestra invitada para este análisis es Diana Rey, experta en creatividad y economía digital. Nos hemos preguntado qué le pasó a la cultura frente a la pandemia, qué pasó cuando los cines, los teatros, los conciertos se cerraron, cómo hicieron para monetizar su actividad. Bienvenidos a La cultura se virtualiza. En esta nueva entrega tenemos a una querida amiga y colega colombiana, Diana Rey, experta en creatividad y economía digital. Me ha parecido muy interesante. Primera vez que oigo hablar de la economía digital. No la conocía. Cuéntame un poco, Diana, bienvenida, gracias. Muchas gracias, Mónica. Muchas gracias por la invitación al IPAN. Bueno, pues sí, es que en el ramo de la cultura y la creatividad se han abierto muchas aristas de investigación y una de esas es conocer qué es lo que pasa en relación, por ejemplo, con la transformación digital, con la economía digital, que tiene mucho que ver con el comercio electrónico, pero tiene que ver con las transformaciones de las nuevas inteligencias artificiales y cómo esto nos lleva en realidad a un concepto un poco más complejo que es el de la cibercultura. Y es así como pues vienen estas relaciones de estas aristas de trabajo de la creatividad y la economía creativa. Interesante. Qué interesante. Vamos a hablar entonces de la cultura digital o de la cultura en el mundo digital. Yo te escuché una frase que la cultura salió de la sala de teatro para entrar a la sala de nuestras casas. Cuéntame un poco. Esto pasó durante la pandemia. Todos dicen que nos íbamos al teatro, íbamos a eventos culturales y de repente se cerró todo. El distanciamiento social nos llevó a redactar nuestra vida en todos los aspectos y por supuesto como seres humanos que necesitamos de una cultura para alimentar ese espíritu que nos caracteriza, la diversidad, para vivir nuestras expresiones, nos vimos forzados a vivir estos espacios que eran sociales y culturales ahora en la privacidad de la casa. Y decimos en la privacidad de la sala de la casa porque aunque estábamos, digamos, de una sola persona o 4 personas en una sala, estábamos muchas veces conectados a través de diferentes plataformas tecnológicas con otras personas que estaban también disfrutando de unas expresiones artísticas. Es decir, el público se transformó, así como los artistas se transformaron, tuvieron que llevar esos escenarios a los escenarios de su casa. El público también comenzó a generar otras relaciones con los artistas. Es decir, hubo todo un cambio de la práctica de creación, producción e incluso de vivir la cultura. Antes era muy claro, por ejemplo, cuando hablábamos en el sector cultural, la cadena de producción de la cultura, con un proceso de creación a veces muy en solitario del artista, con unos procesos productivos un poco demorados, lentos. Y lo que vimos a raíz de la pandemia en todo el mundo fue que los artistas estaban creando en línea. Los artistas estaban interactuando con los públicos, haciendo producción, abrieron las salas de su casa para que la gente viera cómo se hacía la producción de la música, cómo se hacía la producción de los audiovisuales, cómo se hacía la producción de todas las artes escénicas y conocieron el detrás de cámara de lo que significa una puesta en escena de una manifestación cultural. Por supuesto, esto no solamente generó una transformación de esa relación entre el público y la creación y ese ciclo, sino también de las condiciones económicas que esto involucra. Todos sabemos que el sector cultural fue uno de los más golpeados. El distanciamiento social obligó a que precisamente esos escenarios, que son establecimientos culturales grandes, cerraran sus puertas y con ello toda la gente que dependía de la cadena de valor de la producción de los, por ejemplo, los musicales, de escenarios como las orquestas en vivo fueron muy afectados. Y estamos hablando no solamente del artista, del intérprete y del ejecutante, sino también de la persona que, por ejemplo, a la salida
de un teatro vendía ciertos productos, al taxista que participaba de toda esa economía, a la industria de la publicidad que movía muchísimo dinero en publicidad en la calle, publicidad en los medios de comunicación. Es decir, estamos viendo de una afectación real, directa e indirecta, de esa reducción que hubo en el sector cultural. Y muy importante, salieron a flote todos los problemas estructurales del empleo cultural. Quienes hacemos investigación en empleo cultural siempre hemos dicho que el sector del empleo cultural es uno de los más informales. El empleo cultural se caracteriza por tener unas altas tasas de subempleo, unas altas tasas de pluriempleo, y además tener unas tasas muy complejas relacionadas con la posibilidad de los artistas de acceder a la protección social. Es decir, nuestros artistas no tienen acceso ni siquiera a salud y mucho menos, hay que decir, el sector de pensiones. Y esto salió mucho más a flote porque normalmente un artista, digamos, cotiza o tiene acceso a salud la mitad del año cuando hace temporadas. Pero aquí, como se vieron forzados y están forzados a tener una estancia tan larga sin acceso a unos recursos mínimos, pues tenemos artistas en unas condiciones de vulnerabilidad mucho más graves. Y ellos lo han transmitido. Yo creo que todos vimos, por ejemplo, los artistas que recaudaban fondos en línea, o inclusive, por ejemplo, en Colombia, en muchas ciudades del país, artistas que iban en las afueras de la calle a dar serenatas. Entonces teníamos el grupo de mariachis, el grupo de boleros, de tango, cantando y bailando para que las personas durante el confinamiento pues pudieran disfrutar. Entonces hay toda una transformación económica también que ha afectado muchísimo al sector y que no sabemos las consecuencias, porque una de las cosas que estamos seguros los que hemos hecho investigación en empleo cultural es que cuando hay una crisis tan fuerte como el empleado cultural tiene dos empleos, normalmente uno por fuera del sector cultural, pues se va a esa ocupación. Y como la parada ha sido tan larga del sector, no sabemos cuánto tiempo nos vamos a demorar en recuperar esos talentos creativos, a volverlos a conquistar para que dejen una actividad principal en otro sector económico que los mantuvo durante la pandemia, los está sacando del paso en este momento y retornen al sector. Es decir, estamos perdiendo todo un talento, todo un capital humano que va a ser muy difícil de recuperar en el corto y largo plazo. Importante el análisis que has hecho, qué impresionante, y efectivamente cuánto tardaremos en medir las verdaderas consecuencias en el mundo, en la economía cultural de esta pandemia. Has mencionado tantos temas, pero mi siguiente pregunta va a, si pasó de la sala de teatro al internet o al mundo digital, a la sala de mi casa, por lo tanto, ¿tienes ejemplos de estas iniciativas innovadoras? Porque la crisis es la madre de la creatividad, ¿sí? Cuando hay una crisis es cuando surgen las mejores ideas y a veces las mejores iniciativas que nos sorprenden de nosotros mismos, de nuestra resiliencia para reinventarnos. Cuéntame un poco. Mira, ejemplos hay muchísimos y creo que se dieron en todos los sectores de la creatividad y se dieron, digamos que en diferentes niveles de organización también. Eso es súper importante decirlo, porque tenemos ejemplos desde la institucionalidad, inclusive. Entonces está, por ejemplo, la Orquesta Sinfónica de Colombia, que comenzaron a tocar a la par, o sea, dijeron, no, hagamos conciertos y animemos a la gente y se citaban y abrían una sala para que la gente escuchara y lo retransmitían inclusive por televisión. Entonces era como cada uno con su instrumento, unos esfuerzos muy grandes de producción para llevar hasta la sala de la casa precisamente lo que era esta manifestación. Pero así como estos músicos, desde una institucionalidad, digamos, súper organizada, había otros músicos muy dependientes de los espectáculos de música en vivo, porque hay que decir que lo que mueve los ingresos de los músicos latinoamericanos en realidad es la música al vivo, no es
no es la gestión de derechos de autor patrimonial por reproducciones en línea. Yo creo que aquí todo el mundo abrió los ojos y dijo, ay, muy interesante el poder acceder a través de diferentes canales y plataformas y redes sociales a los contenidos de nuestros artistas, pero ellos no están lucrándose de hecho, ¿no? Así es. Entonces, estos músicos, hay experiencias muy interesantes, por ejemplo, músicos de Bahía, en Brasil, que se hacían, que se unían en colectivos para transmitir conciertos, músicos que tocaron las puertas, por ejemplo, del Ministerio de Cultura de Panamá y lograron también generar una serie de conciertos con una programación especial que abrieron para ellos. Tenemos inclusive también experiencias en patrimonio. En Ecuador, por ejemplo, las octavas de Mocha lograron hacer, dijeron, no vamos a perder lo que significa celebrar la fiesta, ¿no?, de las octavas. Y generaron un video animado a partir de piezas de Lego, muy lindo, y celebraron así esta fiesta tradicional de el municipio de Mocha de Ecuador. Entonces, y así para la celebración de fiestas patrimoniales es increíble lo novedosos, lo creativos que fueron los latinoamericanos en toda la región. Por supuesto, aquí también hubo una brecha muy importante, una brecha tecnológica, y es que aquellas comunidades donde los procesos de transformación digital estaban mucho más apropiados, fue más fácil hacer la migración de la cultura del escenario, de la cultura de la plaza, del parque, a los escenarios virtuales. En cuanto que culturas donde la transformación digital no ha llegado, donde no hay acceso a Internet, donde hay problemas inclusive de acceso a servicios básicos como la luz, tan básico como la luz que llega por horas, para ellos ha sido mucho más difícil. Entonces, la transmisión de esos contenidos culturales los hemos visto más a través de videos, de cadenas de videos por redes sociales, especialmente por WhatsApp, donde se utilizan unas producciones, digamos, más caseras, literalmente, y donde aquellos muchachos que tenían un poco más de habilidades con la grabación y con ciertos equipos, ¿no?, de medio de sonido, con los recursos que tuvieran en la mano, podían hacer ciertas grabaciones y podían compartirlo por cadenas de WhatsApp y los transmitían cuando lograban conectarse a la red. Entonces, como ves, tenemos desde cómo la institucionalidad se conectó a qué pasaron con ciertos fenómenos donde ya había una apropiación, ¿no? Festivales patrimoniales, gente que hacía danza, que lograron transmitir, hasta aquellas comunidades donde la cultura de transformación digital hasta ahora está llegando. Y además de esa cultura de transformación digital, tenemos todos los retos de conectividad. Entonces, para ellos ha sido más difícil, pero sin lugar a duda, lo que ha significado la pandemia en la vinculación de nuevos colectivos a esta cibercultura, pues ha sido revolucionario, y el desarrollo de competencias a todos los niveles pues ha aumentado muchísimo. Sin embargo, la mayoría de los artistas, tú dijiste, viven del subempleo, del pluriempleo, de la informalidad. La palabra es informalidad. Y no estoy tan segura si los usuarios están tan deseosos de pagar por la obra de teatro en Internet como estaban deseosos de pagar por la entrada de teatro yendo al teatro, ¿sí? O por la canción del cantante tal joven como, y más bien esperan encontrarlo en Internet y recibirlo gratis. Hablaste de que entonces se buscan otro empleo, venden tortas, hacen comida y venden comida pues porque tienen que pagar las cuentas. Es decir, el paso a este nuevo escenario en nuestras sociedades que no necesariamente valoran la cultura como algo que tiene que ser pagado. Es decir, hay un problema de por sí ya en nuestro imaginario social, o al menos puedo hablar de Ecuador, donde vivo, en que bueno, es que es bonita la canción, pero no estoy segura de que es tan profesional hacer música como es profesional ser ingeniero. Cuéntame un poco. Lastimosamente sí, y lastimosamente no solamente vimos el problema con los artistas
que digamos que son poco reconocidos y que dependen de esos ingresos de presentaciones al vivo para subsistir, porque aquí lo que se habla es de subsistencia en el sector creativo, no nos digamos mentiras porque realmente esas son las condiciones, los pocos artistas que realmente viven de sus regalías y de los grandes conciertos pues son muy pocos, los contamos. Pero yo quiero inclusive contarles una anécdota de un gran artista, Carlos Vives, colombiano, que tuve la oportunidad de estar en un concierto virtual con él, en plena pandemia. Y él lo hacía, es muy complejo, lo hacía diciendo, esta presentación que hago, la hago gratis. Carlos Vives desde una sala de la casa de uno de sus músicos en Santa Marta, Colombia, cantando gratis para más de 500 personas conectadas en línea. Y lo decía, y lo hago porque es un proyecto en el que creo que se estaba celebrando, pero quiero decirles que la situación está tan compleja y que tengo que mantener mi música al vivo y que necesito cantar porque soy artista, porque tengo que encontrarme con mi público que estoy haciendo esta presentación gratis. Ahí tú ya te das cuenta de la dimensión de lo que estamos hablando. O sea, estamos hablando, no estoy hablando de un artista que, por ejemplo, no tenga medios de comunicación, que no tenga acceso. No, estoy hablando de un artista de talla internacional que inclusive reconoce cómo la pandemia lo ha afectado y cómo tiene que estar con su público para continuar sus procesos creativos, que eso también es muy importante, ¿no? Por supuesto, y gravísimo lo que dices, porque si Carlos Vives, a quien todos quieren escuchar, se le presenta una situación así, no quiero hablar de todos los músicos jóvenes recién graduados de universidad, que inclusive estoy hablando también de unos privilegiados que han estudiado música en la universidad y quieren ser artistas. Esto pasa por una sociedad que no termina de valorar al arte y a la cultura y a la gestión cultural desde la educación. Es decir, el cambio tiene que ser en todo, en la formación, en la educación de nuestros países. Claro, porque es reconocer que los conocimientos atados a la cultura y atados a lo que nosotros llamamos como nuestros conocimientos tradicionales es importante para la formación del ser humano en toda su dimensión. El desarrollo de habilidades artísticas es fundamental desde la infancia y así nos debe acompañar en todo el desarrollo humano como tal. Entonces, si nosotros seguimos creyendo que el desarrollo humano sostenible simplemente está en las esferas del desarrollo de competencias duras, el desarrollo de esas competencias, digamos, de la ciencia, la matemática dura, pero que no necesitamos jóvenes, personas de todas las edades que además tengan esa sensibilidad por lo que los identifica y los diversifica frente a los otros y que se apropien de esos conocimientos tradicionales, además tan ricos para vivir en ese medio, pues va a ser muy complicado efectivamente que desarrollen competencias en este mundo. Inclusive porque yo estoy muy segura que aquellas personas que tenían más facilidades, por ejemplo, para convivir y combinar las situaciones de estrés con, por ejemplo, la lectura de un libro durante las épocas de distanciamiento social, el disfrute o la práctica de tocar un instrumento musical o de desarrollar ciertas competencias a través de la artesanía o de las cocinas tradicionales en su casa, pues vivieron mucho mejor lo que llamamos el distanciamiento social a una persona que, por ejemplo, fue casi que pasiva y solamente se dedicó a ver series o limitar su actividad cultural a una sola práctica cultural. Entonces, eso también denota un poco la importancia de la cultura en el desarrollo. Y hay países que lo tuvieron súper claro, hay ciudades que lo tuvieron súper claro y manifestaron, por ejemplo, tenemos unos periodos de distanciamiento social muy largos, entonces llamemos a los artistas para que nos ayuden a desarrollar un poco y a calmar un poco las situaciones de estrés. O sea, como que hubo mucha creatividad, pero no por eso nos podemos quedar solamente con esa imagen, sino con la imagen de qué pasa realmente con el sector cultural.
cómo realmente debemos apoyar el desarrollo de esas capacidades culturales para la formación de estos seres humanos, para que poder convivir, porque la pandemia no ha pasado del todo. Vamos a tener periodos de aislamiento, no tan prolongados, esperamos, pero sí no, para retornar a la vida normal va a ser un poco más lento, y en ese retornar a la vida normal tienen que estar preparados tanto los artistas para seguir creando como el que va a venir después. ¿Cómo van a ser los eventos culturales posteriormente? ¿Quiénes van a quedar? Esa era mi última pregunta para ti antes de cerrar. ¿Qué sigue? ¿Qué recomendaciones haces? ¿Cómo ves el futuro? Es decir, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Hay mucha incertidumbre, y yo creo que hay mucha incertidumbre por los pocos ejemplos que hemos visto. O sea, países que ya han, digamos, flexibilizado las normas, ¿no?, de aislamiento. Entonces, países donde ya se abrieron los teatros de cine, pero no en la capacidad máxima, sino que estamos hablando del 50% de la capacidad. Entonces, por ejemplo, sabemos que Canadá ya abrió sus teatros, pero con las restricciones de bioseguridad. Sabemos que Israel también ya abrió salas para música al vivo, pero también con restricciones, ¿no?, de quienes están vacunados y una cantidad de normas. Y sabemos también de casos en los que se han salido de las manos. Nomás este fin de semana las imágenes de cómo en Bélgica se les salió de las manos y cómo en Madrid se salió de las manos las celebraciones. Entonces, notan qué pasa cuando abramos, por ejemplo, una fiesta patrimonial. ¿Cómo va a ser? ¿Quién va a controlar el público, ¿no? Porque la gente quiere celebrar su patrimonio. Se habla mucho, además, de otras experiencias, digamos, relacionadas con procesos históricos posteriores a la Segunda Guerra, ¿no?, donde había una época de concentración, de contracción de las actividades sociales y culturales, y cuando ya llega el periodo, entre comillas, de paz, ¿no?, hay como una explosión de vivir la cosa. Entonces, se esperaría que el sector cultural sea uno de los que más se reactive rápidamente para que esté esta explosión y que la gente efectivamente salga a las calles y vaya y se encuentre de nuevo como con sus artistas, pero las normas de bioseguridad van a seguir ahí y van a tener que controlarse, y por eso está la incertidumbre. Yo creo que uno de los sectores que más incertidumbre tiene es el de los productores, el de los grandes productores de espectáculos al vivo. Son de los más organizados a lo largo de América Latina. Ellos se han pronunciado, han destacado los problemas que tienen. Es muy complejo. Los productores audiovisuales también están tocando un poco digamos, las puertas de los ministerios en toda la región, porque saben los retos de lo que es producir en tiempos de pandemia y en tiempos de pospandemia. O sea, ya no hay grandes grabaciones con elencos grandes, o sea, se transforma totalmente, no solamente el grabar, sino el desarrollo de los contenidos. Estamos hablando de un cambio desde el guión. Eso pensaba, es decir, que estas iniciativas digitales para Internet han llegado para quedarse. Habrá de manera prolongada una mezcla de esta presencialidad y estas iniciativas creativas que se dieron durante la pandemia para mostrar, como la fiesta de Mocha con un video muy creativo con Legos, o inclusive yo te hablaba antes de esta entrevista de llevar el museo al aula. Ha habido varias iniciativas. Aquí el Museo de la Casa del Alabado, que es un museo muy bueno de la ciudad de Quito, tuvo una iniciativa muy buena para llevar al aula las visitas al museo, y eran pagadas. Es decir, a los niños de escuelas para que pudieran pagar por esa visita al museo. A lo mejor es una buena idea que hayan llegado también para quedarse de alguna manera, y que el mundo post-pandemia, si pudiéramos hablar de post-pandemia, ojalá podamos hablar de post-pandemia, ese mundo post-pandemia tendrá como una mezcla de estos dos mundos. Sin duda, eso sí es sin duda, llegó para quedarse, y llegó para quedarse en sectores creativos que jamás imaginamos. O sea, jamás imaginamos que varios museos abrieran sus puertas en línea para mostrar a diversas comunidades qué es lo que está pasando. Hace muy poco el Banco Central de Honduras inauguró su primer tour cultural virtual de sus museos. Es fantástico.
¿Cuánto nos hubiéramos demorado para tener una exposición del Banco Central de Honduras, para tenerla en la red y conocer todo lo que hay de las culturas indígenas de este país? Es súper novedoso. Igual pasó con diversos museos a lo largo de la comunidad andina, que se transformaron y tuvieron que ver cómo creaban unas salas virtuales, y estamos hablando de cómo también estos museos hoy en día están invirtiendo para pensar en la realidad aumentada, en meterle internet a las cosas. Y aquí es donde viene esa conexión entre la cultura y la economía digital, el mundo digital, porque lo que vamos a ver es realmente una revolución en los momentos de creación, pero también en el momento de vivir la experiencia de acercarnos con la cultura. El ser humano necesita no solamente ver, sino necesita tener una retroalimentación, captar que efectivamente ello está así. Y eso llegó para quedarse, llegó para transformar. Es muy interesante que haya llegado al sector del patrimonio, porque estoy segura que la oferta que vamos a poder tener desde el acceso de nuestra sala nunca la habíamos podido imaginar sin esta revolución, sin esa transformación tecnológica a la que nos hemos visto forzados. Creo que tal vez uno de los sectores que menos fue afectado fue el sector del diseño, porque si lo pensamos bien, el sector del diseño en la economía creativa tiene un papel muy fundamental en la publicidad. Las empresas necesitaban comercializar, divulgar sus productos, hacer comercio electrónico, porque la gente estaba en sus casas. Entonces, el sector del diseño realmente aumentó muchísimo, muchísimo, digamos, la demanda ha sido explosiva, porque tienen que aportar a la industria de la publicidad. Entonces, tal vez fue uno de los menos afectados y les jugó de forma positiva. A favor. Otros sí, pues tendrán que ver cómo se adaptan a estos cambios. Ojalá en 2 o 3 años podamos ver festivales de nuevo por todo el país, que se disfruten. Por ejemplo, en Bolivia, a las citas, ¿no? Tan importante para la cultura del país. Como este año fue imposible, el año pasado también nos cogió en plena pandemia. Entonces, ¿qué va a pasar con estos grandes festivales que representan nuestra diversidad? Diana, de verdad te agradezco por haberme concedido esta entrevista. Estoy segura de que nuestro público quedará muy sorprendido con todo lo que tú cuentas, pero espero que la reacción sea que todos busquen dónde está la cultura en estos nuevos escenarios, en estos nuevos espacios, y que su mirada cambie frente al mundo cultural en general, en este mundo pandémico y post-pandémico. Están ustedes escuchando Buenas Razones para Conversar, un podcast producido por el Instituto Iberoamericano del Patrimonio Natural y Cultural de la Organización del Convenio Andrés Bello. No podemos hablar de la cultura, no podemos hablar del arte, de los escenarios, sin un artista. Hoy también nos acompaña Pamela Cortés. Ella es cantautora, y quiero decir, una de las más fantásticas cantautoras del Ecuador. Pamela, espero que nos cuente cómo hicieron para enfrentar la crisis los artistas en el Ecuador. Entre todos los que se pudo, nos juntamos y dijimos, ¿sabes qué? Hagamos música. Hagamos música simplemente por subirla a las redes, como una cuestión de terapia, como una cuestión de unión de país, que se vea que cantantes que no se habían juntado, pues que se juntan, que géneros que no se pegaran ni con goma, pues los pegamos, ¿no? Entonces, encontrar un punto en el centro, un punto en común, donde nosotros como artistas podíamos decirle a nuestro país, hay unión, hay esperanza, hay arte, aquí estamos para ustedes y para nosotros, porque en realidad fue también como una terapia psicológica, una terapia para todos nosotros, para distraernos un poco de la angustia, distraernos un poco del dolor, de la depresión, de las pérdidas, como que era también una terapia, un tipo de catarsis para nosotros los artistas, y lo subimos dejando a un lado todo esto de que siempre sabíamos que había que entrar a un estudio profesional para trabajar la música, y que el video tenía que ser perfecto, y que el sonido tenía que ser masterizado y mezclado en no sé dónde y en tal país, y todo eso se fue al suelo.
como en muchas cosas, como no solamente en el arte, muchos volvieron al origen. ¿Y cuál es el origen? El estudio de casa, la forma en cuando grabas tus demos en tu casa, el origen, este fue el origen, ¿no? Trabajar de una forma más natural, más desnuda, más descomplicada. Entonces, el que tenía, yo me fui sin ninguna tecnología, a mí la pandemia me agarró fuera de casa, sin estudio, sin nada, y me tocaba esperar a que las cigarras, qué manera de hacer ruido, me tocaba esperar a que las señoritas dejen de hacer bulla después de 2, 3, 4 horas para yo poder grabar encerrada en un estudio, ¿qué digo? En un baño, perdón, en un baño para tener acústica, pero ponía unas toallas como para tener un poco de, que me chupe un poco el sonido, y entonces ponía el celular en el que grababa la voz y el celular donde ponía la pista con un audífono turrísimo, y así, y otro celular donde grababa, o sea, el celular de mi mami, el celular de mi esposo, el celular de mi papi, y el mío, y así se grabó. En algún rato voy a subir unas fotos, porque me tomé fotos de todo eso. Pero, y así trabajamos muchos, otros sí les agarró la pandemia en sus estudios. Y entonces de esa forma también logramos descomplicarnos y de alguna forma enseñar, demostrarnos a la gente, ¿no? Que podía la música y el arte ser descomplicado también. Yo creo que fue también una escuela para nosotros, soltar muchas cosas. De esa forma empezamos, regalando arte, entregando arte, ahí no había ni una ganancia económica en ningún momento y nunca fue la función. De hecho, hubo gente con mala fe que decían que sí, porque al mismo tiempo hubo un anuncio del Ministerio de Cultura, que se le iban a pagar, exacto, se le iba a pagar a artistas que hagan cosas online, una cosa así, pero eso no tenía nada que ver con este otro proyecto, nos empezaron a maltratar en redes, nos dijeron hasta de qué nos íbamos a morir, hasta que la gente entendió, después de meses. Entonces, fue difícil, sigue siendo difícil. Ese fue el comienzo, ¿no? De ahí ya cada uno se fue diluyendo este proyecto y cada uno fue agarrando como que encontrando algún camino. Creo que Ecuador es uno de los países, uno de los primeros países, uno de los que hizo los conciertos online, que empezó con los conciertos en línea. ¿Y qué tal se vendieron? ¿Qué tal se vendieron? ¿Cómo? ¿Funcionan? ¿Se vendieron? Tuvimos que vendernos de esa forma, vender nuestros conciertos de esa manera, porque ya, listo, el primer mes estábamos haciendo esto por amor, por arte, por no sé qué, pero después estamos entrando al segundo mes y decimos, ok, ¿cómo vamos a producir? Plata, dinero, ¿cómo vamos a trabajar? Y como normalmente el arte es la ultimísima rueda. Esa era la pregunta que te iba a hacer, perdona que te interrumpa. La gente a veces, y ese escándalo que hablas de redes, que efectivamente ahora lo recuerdo que ocurrió, la gente a veces piensa que puedo ordenar comida y pagarla, puedo ordenar al gafitero que me arregle la tubería y pagarle, pero ¿por qué le voy a pagar a un artista si lo único que hace es cantar? Y entonces, de allí que haya habido el escándalo en redes de por qué pagarle a los artistas cuando hay esta crisis tan tremenda, cuando en realidad los artistas también desayunan, almuerzan y meriendan, digamos, son como todos los seres humanos. ¿Lograron que la gente valore ese arte y pague por ello? ¿Funcionó o no? Estábamos logrando hasta que salió este anuncio del Ministerio de Cultura, que puede que el anuncio del Ministerio de Cultura haya sido algo de muy buen corazón, porque claro, iba a ayudar a la gente de la calle, al guitarrista de la calle, al mimo de la calle, al señor con su requinto que tocaba en las esquinas. A esa gente iba a ayudar. Al que no come hoy día, sino canta hoy día. Exacto. A diferencia que nosotros como que, muchos de nosotros todavía tenemos algo que podíamos estirar, algo, ¿no? Ahora, cuando ocurrió todos estos ataques, te prometo que entré en una depresión tan profunda, porque nunca en mi vida, yo le decía a mi esposo y a mis papás que me vieron ahí, yo lloraba todos los días, y lloré creo que una semana entera seguida, y pasaba con tecitos así, de esos tecitos de vieja como para calmarme, porque me dolió tanto que me hayan insultado, que me hayan maltratado en redes. En mi vida, yo no sé si, yo
creo que tengo cuero de chancho, así, el cuerito grueso que yo acepto, dime lo que quieras. Pero nunca en mi vida me habían insultado en redes y me habían maltratado de una forma tan... Y dije, no, o sea, ¿por qué si yo solo he hecho arte y me están tratando? Bueno, hasta que mi familia me dijo, a ver, ya, listo, despabilate y continúa. Sigue haciendo tus canciones, sigue con lo de música de Caleta, no sé qué, sigue haciendo las cosas y continúa, la gente poco a poco se va a dar cuenta y va a separar las cosas, ¿no? Y así fue. Tomó tiempo, pero así fue. Definitivamente no ha sido un escenario fácil. Pamela nos cuenta cómo tuvo que meterse al baño, poner 3, 4 celulares y tratar de inventar, seguir haciendo arte frente a un encierro y tratar de reinventarse a sí misma. Definitivamente no ha sido un escenario fácil, pero justamente la resiliencia ha sido la habilidad más importante para artistas en el Ecuador y en toda la región. Diana Rey nos ha permitido conocer cómo algunas iniciativas sumamente creativas le han permitido al mundo de la cultura en toda la región enfrentar la pandemia y enfrentar la crisis. Quiero agradecerles por habernos acompañado hoy en Buenas Razones para Conversar. No dejen de visitar nuestras redes sociales, la página web del IPANC, www.ipanc.org, y nuestras redes sociales, solo digiten @cabipanc en Facebook, Twitter e Instagram. Hasta pronto. Los esperamos en una siguiente entrega porque siempre habrán buenas razones para escuchar a nuestros invitados. Buenas razones para conversar. Buenas razones para conversar. Un podcast del Instituto Iberoamericano del Patrimonio Natural y Cultural IPANC de la Organización del Convenio Andrés Bello. Dirección General, Mónica Maruri. Producción y realización, Víctor Novoa.